La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, vamos a continuar con lo que empezamos la noche anterior. Estamos hablando de, voy a ver si lo puedo decir bien, la dependencia en el cristiano. Estamos hablando de la dependencia en el cristiano. El cristiano, y pienso que es porque ellos no entendieron, los primeros evangelistas, los primeros pastores que poblaron Centroamérica y Suramérica, ellos no entendieron lo que estaban leyendo. No puedo pensar otra cosa sino que era propósito de Dios. No le podemos echar la culpa a nadie. Creo que no podemos hacer culpable a nadie cuando Dios tiene sus propósitos, cuando Dios es el único que da el entendimiento, la capacidad para reconocer algo. Y estamos viendo entonces cómo por esa falta de entendimiento nosotros no pudimos desde el comienzo de nuestra vida cristiana entender que Dios nos estaba brindando una comunión, sí, una relación cercana. Quiero que ahondemos un poco más en esto, Génesis capítulo número 3 nos dice que el Señor empezó su relación con el hombre. La empezó de una manera tan abierta, de una manera donde le brindó la confianza a ese hombre y lo quiso tener como amigo. Sí, señor. Génesis capítulo 3, versículo número 8. Dice la palabra del Señor, Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mire cómo desde la creación del hombre, el hombre tuvo miedo. Tuvo miedo de la voz de Dios. Y ese miedo se fue acrecentando. De tal manera que cuando Dios toma de la humanidad un pueblo y dice, este va a ser mi pueblo, no porque sea muy grande, muy importante, no porque sea diferente a los demás, no, porque a mí me place. Voy a tomar este pueblo y yo quiero ser amigo de ellos. Y un día le dice a Moisés, prepárelos para que escuchen mi voz. Yo quiero que me escuchen mi voz, yo quiero hablarles y que ellos me hablen. Imagínense, en el comienzo de la relación de Dios y el hombre. Y entonces, mire la reacción de ellos. Éxodo capítulo número 20. Éxodo capítulo número 20. Vamos a leer desde el versículo número 18. Estaban todos listos junto al monte Sinaí y Dios le quería hablar al pueblo. Pero cuando Dios hablaba, el pueblo escuchaba era un sonido, un rugir como de una bocina que aumentaba, un estruendo. Entonces dice Éxodo 20:18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Identifique
entonces esto, mi hermano, mi hermana, que el hombre siempre ha tenido una inclinación a hablar con el hombre más fácilmente que hablar con Dios. Por más que Dios se ha dado para que el hombre lo escuche, para que el hombre hable con él, el ser humano siempre ha buscado que sea otro hombre el que le hable. Ahora entiende por qué es más fácil que un cristiano vaya a un ministro y le diga, ¿qué dice Dios de mí? Órele al Señor, hable con Dios, usted que está más cerca. Pero ese cristiano, teniendo el tiempo, no se mete en la presencia del Señor, no se mete en la comunión con Dios, no invierte tiempo a solas, diciéndole, Señor, háblame, Señor, yo quiero escuchar tu voz, Señor, yo quiero saber cuál es la respuesta a esto, aquí estoy, me voy a quedar callado. No, es más fácil decir, yo mañana voy donde tal pastor, yo mañana voy donde tal profeta, para que él me diga qué dice Dios de mí, qué dice Dios de esta situación mía. Porque así nos enseñaron. Y le repito, no estoy culpando a nadie. No estoy pensando en culpables, no. Ayer le dije, la situación está en que los que nos predicaron a nosotros el evangelio eran personas con una mentalidad esclavista. Ellos estaban acostumbrados a tener esclavos, a que los esclavos dependieran totalmente de ellos. Entonces, imagínese usted cómo predicarían el evangelio. Imagínense. Tenían que predicar el evangelio diciendo, yo soy su pastor y usted me hace caso a mí o la maldición le cae encima. Bueno, si estas palabras se parecen en algo a las palabras de algún ministro por ahí, no sé. Gracias a Dios yo no he estado en ninguna iglesia. Yo no conozco sino la mía, no más. La que Dios me puso a administrar. Pero imagínense que era de esa manera. Porque el hombre ha tenido la facilidad de decir, no, que ponerme a quedarme hasta tarde de la noche o levantarme en la madrugada a decirle, Señor, háblame. No, yo voy donde el profeta y el profeta me dice. Él inmediatamente me dice, así ha dicho el Señor. Ahí está. Ahí está. Está bien, sí. Está bien que el hombre conocía que un día Dios se desagradó. Está bien que los hombres, por la tradición del pasar los sucesos el uno al otro, se dieron cuenta que un día Dios se enojó con el hombre cuando tenían una sola lengua y confundió las lenguas en la mente del ser humano para que no siguieran adelante con algo que ellos tenían. ¿Qué era lo que ellos tenían? La Torre de Babel. Sí. Génesis capítulo 11, por favor acompáñeme a Génesis y vamos a leer desde el versículo número 1. Génesis capítulo número 11, allí está la narración de la Torre de Babel. Versículo 1 dice la palabra del Señor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ahí está. ¿Cuáles son? No sé. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Oiga, les confundió la lengua, y de ahí nacieron todos los idiomas. Versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, resulta que muy seguramente el pueblo de Israel se daba cuenta de eso. Alguien le contó
que un día Dios se enojó con el hombre y le confundió la lengua y dijo, no, no les vuelvo a hablar. No me escuchan, no les vuelvo a hablar. Pero tiempo después, con la generación de aquel que él escogió a Abraham, él escogió a su descendencia, Isaac, luego a Jacob, que vino a ser Israel, y siempre quiso hablarles, siempre estuvo dispuesto a hablarles. El hombre fue el que no quiso volver a escuchar. Qué bueno que usted y yo entendamos que hay un texto en la Biblia donde nos dice que el Señor se reconcilió con la humanidad y le mostró a todos los hombres que Él estaba dispuesto a hablarles directamente en el lenguaje de ellos. Si usted habla español, en español. El que hable mandarín, pues mandarín. En inglés, en árabe, en lo que sea. Hay un texto donde dice, donde es como el significado de ese acto es como que Dios se reconcilió con el hombre y ahora les quiere hablar a todos. ¿Dónde está eso? En Hechos, capítulo número 2. Hechos, el capítulo número 2. Dice la palabra del Señor, vamos a leer desde el versículo número 5. Es el día de Pentecostés, viene la llenura del Espíritu Santo. Y como una cosa puntual, como un propósito muy del momento, Dios pone a todos los que habían allí en ese aposento alto a que cada uno hable un idioma diferente. Eso fue para ese momento. ¿Por qué? La Biblia lo dice. Versículo número 5. Hechos 2:5. Dice así: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Muchos lenguajes, muchos idiomas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Oiga eso. Ese día, como una cosa puntual, no por el tal bautismo en lenguas, eso no existe en la Biblia, sino como un propósito del momento, la llenura del Espíritu Santo que debe permanecer en todos nosotros, que la debemos buscar todos los días, produjo en ellos el que hablaran idiomas, lenguas humanas, para que todos los extranjeros que estaban allí escucharan hablar las grandezas de Dios, las maravillas de Dios. Con esto entonces Dios se estaba reconciliando con la humanidad. Les estaba diciendo: te quiero hablar, no estoy enojado, quiero hablar contigo. ¿Por qué no te acercas? Hablemos, háblame, pregúntame. Y lo que nosotros vemos es que en la Biblia siempre encontramos la facilidad con que Dios le habla a los hombres. Algunos rechazaron la voz de Dios, otros la aceptaron. Pedro, Dios le habló y le dijo: Pedro, ya no digas que los gentiles son inmundos, que no merecen la salvación de Dios. Ya no lo digas. Y segundo, ya no consideres inmundo ninguna clase de alimento. Ya no, ya yo todo lo he santificado. Esa era una tipología de la humanidad gentil. Listo, ya. Pedro, escuchando y sabiendo que era el Señor, le dijo: no, Señor, yo eso no lo hago. Nunca he comido nada común. Así fue. Entonces, el hombre siempre ha tratado de resistir a Dios. Siempre le ha quedado más fácil depender de un hombre que ir directamente a Dios.
Por una sola cosa, algo que se llama incredulidad. Claro, porque el Señor Jesús siempre habló de que Dios era un Padre bueno, que quería hablar con todo el mundo. Mire, solo un texto le voy a dar y usted puede encontrar cualquier cantidad de textos en la Biblia. Juan, vamos a ir a Juan, el capítulo número 14, el Evangelio de Juan. El capítulo número 14. Vamos a leer desde el versículo número 15. Está hablando el Señor Jesucristo, viene hablando, dándole certeza a sus discípulos, diciéndole no los voy a dejar solo. Bueno, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Yo me voy a ir, pero vendrá otro que los consuele así como yo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Escuche lo que está diciendo el Señor Jesús. Yo me voy a ir, pero el Espíritu de Dios va a venir a vivir dentro de ustedes. Perdóneme. ¿Con qué propósito va a venir a vivir el Espíritu Santo en el creyente si no le va a hablar? Dígame, ¿con qué propósito? Es que yo digo que a nosotros la iglesia nos ha faltado como cuestionarnos más, como dejar de creer tanto en todo lo que le dicen a uno, ir y leer a la palabra, ir y leer la Biblia y cuestionarnos más a nosotros. A ver, ¿esto por qué? ¿Por qué dice aquí? Eso no se cumple, ¿por qué? Busquemos la razón. Y me voy a meter en ayuno para que el Señor me dé entendimiento. Si esta carne no me deja entender, me voy a meter en 7 días de ayuno a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué no puedo entender eso? Si yo sé. Por eso es que mucha gente ha dicho que la Biblia solamente se entiende los que tienen yo no sé cuánto conocimiento de unas tales códigos. Y eso es mentira. Eso es mentira. El que la pueda deletrear la puede entender. Y entonces piense usted. Piense en esto. Aceptamos que el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. Pero ¿cuántas personas ha escuchado usted diciendo, hermano, no espere que Dios le hable, ahí está la Biblia? Pero a mí la Biblia me dice otra cosa. Hermano, no espere, hay gente que dice que Dios le habla. Y si Dios habla y si Dios está interesado es que su pueblo no sea engañado por algunos líderes, por algunos servidores, por algunas personas que se erigen sobre los demás. Si al Señor le place que Él les va a hablar lo que aprendimos ayer, Él nos va a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo, va a poner sus leyes dentro de nosotros y ya nadie podrá decir, venga, le enseño a conocer a Dios. No, yo lo conozco. Desde que llegué a la iglesia cristiana, entendí que yo tengo que invertir tiempo en la presencia de Él. Quedarme a solas, callado, diciéndole, Señor, háblame, y ya aprendí, ya ahora mi comunión es mucho mejor. Ya ahora yo puedo sentir cuando el Señor me advierte algo y yo puedo saber que Él me está hablando y le pregunto y voy y me arrincono y Él me habla, Él me da las convicciones. Y ya no soy esa persona loca que tomaba decisiones por cualquier cosa en su carne, no, ahora el Señor me está guiando. ¿Qué sentido tiene que el Espíritu de Dios haya venido a morar en ti mudo? ¿Mudo? No, es que nosotros no queremos que nos hable, porque nos enseñaron que Él no hablaba. No nos interesa que hable. Preferimos ir y preguntarle al profeta o al que sea. No, mire lo que está diciendo la Biblia. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí se pone la cosa más delicada, se pone más tremenda, porque lo que el Señor Jesús en el versículo 20 está diciendo es que los tres vamos a estar en usted. Lea el versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¡Ah, qué tremendo! Nosotros estamos incrustados en el cuerpo de Cristo. Pero el Espíritu de Cristo, juntamente con el Padre, está en nosotros. Eso es lo que está diciendo.
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ah, pero mudos. Ellos vinieron a vivir aquí, pero mudos. Nos toca ir a averiguarle al ministro, al más ungido. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice? Así te dice el Señor. Por favor. Nosotros tenemos que salir de este letargo. Porque, según lo que dice la Biblia, nosotros no podemos afrontar los últimos días. La iglesia no puede afrontar los últimos días en esta ignorancia que tenemos. Escúcheme. En el creer que tengo que depender de un hombre para poder saber lo que tengo que hacer. Mucha gente dice, ¿yo por qué? ¿Será que me va mal? Pues pregúntele al Señor. ¿Nadie te contó que vino a morar dentro de ti? ¿Nadie te contó que hoy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dentro de ti? Pregúntale. Pregúntale, allí está. Entonces dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. A ese es el que Dios le va a hablar. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo se va a manifestar el Señor a nosotros? ¿Mudo? ¿Cómo se va a manifestar si no habla? No le vamos a ver, eso es claro. No le vamos a ver, pero le vamos a oír. Me manifestaré a ti. Ah, bueno, hoy el Señor es espíritu, pero también tiene un cuerpo glorificado. ¿Cómo se va a manifestar a mí? Hablándome. Yo entiendo que esto causa como tanta resistencia en mucha gente que no es raro que alguien esté sintiéndose enojado, escuchándome hablar, diciendo, ¡ay, qué va, hombre! Mire, no es raro que cuando yo digo que Dios empezó a hablarme antes de llegar a una iglesia cristiana, escuche lo que le digo, escúchelo. Año 1998. Mi sueño cumplido, una orquesta lista para empezar a dar dinero, alcanzando un nivel todos los días mejor en la calidad musical. 18 años leyendo Biblia sin pastor, no había ido a ninguna iglesia cristiana. Me salí de la Renovación Carismática Católica porque la reconocí, según la Biblia, como una mentira, como un engaño. Me salí de ahí con mi familia. Y el Señor me dice, entrégame la orquesta. Le digo una cosa, mi significancia como ser humano estaba en la música. Mi satisfacción personal, mi deleite era hacer música. Porque cuando yo tocaba ese instrumento, esa trompeta, yo me sentía completo, no me hacía falta nada. Y yo quería llegar a viejito tocando ese instrumento y haciendo cosas de música. Que un ser humano, o que se me hubiera ocurrido por ahí, dejar una agrupación como esas, así, porque sí, no, hermano, no. A mí en ese tiempo me dijeron que yo estaba loco. ¿Cómo es que ahora que la orquesta está como está, dice que la va a dejar? Ahora que hay contratos, ahora que estamos siendo los teloneros de los grandes artistas, de las grandes orquestas, ¿qué le pasa? Lo que pasa es que la gente no sabía que el Señor empezó a hablarme. ¿Cómo? Aquí. Así como lo dice Hebreos, directamente a través de Jesucristo te hablo al Espíritu. Y yo sé que mucha gente no cree cuando me escucha por primera vez decir que el Señor empezó a hablarme sin yo ir a una iglesia cristiana. Y por su amor, por su misericordia y por su gracia, he cometido muchos errores, pero ¿sabe por qué no he cometido más? Porque los errores que no he cometido es cuando yo voy y le pregunto. Los errores que he cometido es cuando yo hago lo que yo quiero, sin preguntarle, ignorándolo. Pero medite en esto. ¿Para qué se tomó el trabajo el Señor de venir a morar a tu corazón? A través del Espíritu Santo. Mudo. Yo estoy aquí, pero va a preguntarle al profeta, va a preguntarle al pastor. Yo estoy aquí, pero no voy a hablar. Lo que encuentre en la Biblia, no, hermano, no es así. No es así. Porque es ahí donde vino la dependencia del hombre en la iglesia. Es en ese momento en que nosotros nos tuvimos que enfrentar a una dependencia del hombre por el hombre. Entonces,
no podemos entender esto tan sencillo y tan poderoso? 21, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Lo que la iglesia no se ha dado cuenta es que hoy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven con nosotros. ¿Y para qué si los ignoramos? ¿Para qué? Eso es una verdad tan poderosa que ha estado ahí guardada, ahí como encapsulada. Y la iglesia no se ha dado cuenta, hermano. No se da cuenta que puede ir y decirle, papá, mire, tengo esta necesidad. Mire, da vergüenza, hermano, ver cristianos por ahí buscando políticos para que les ayuden. Y que son cristianos. Y buscando palancas y buscando gente que tenga influencias, yo no sé en dónde. Y con el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Ahí, pero mudos. Piense este principio tan poderoso. Nos enseñaron a orar de una manera que no dejamos hablar al Señor. Nos enseñaron a orar hablando yo solo. Bla, 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 bla. En el nombre de Jesús, amén, y me voy. Y el Señor se quedaba, ve, yo quería hablarte. No, pero ya entiendo que ese no le gusta que yo le hable. Ese va y le pregunta a la hermanita de la iglesia, y la hermanita toda desvirolada, toda elevada, le dice cualquier cosa, toda llena de religión, toda llena de religiosidad. Mire, y la religiosidad entró por causa de la ignorancia que la iglesia tiene. Escúcheme, la religiosidad entró a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no es una religión, perdóneme. La religión es todo lo que el hombre se inventa para acercarse a Dios. La religión se metió en la iglesia porque el cristiano nunca estableció una comunión directa con Dios. Mire, si nos hubiéramos conectado desde el primer momento que llegamos a la iglesia, si nos hubieran dicho en la congregación, usted tiene que meterse a solas, como le dijo Elí a Samuel. No, vaya, Dios le está hablando, contéstele, dígale, Señor, heme aquí, y guarde silencio hasta que Él le hable. Vaya, si nos hubieran enseñado que Dios habla y que Él vino a vivir aquí para guiarnos, para sembrar en nosotros su palabra, para que no le tengamos que preguntar a nadie quién es Dios, cómo se mueve, qué quiere. Pero le digo, por la ignorancia, hermano, es que hoy cristianos dicen, no sé por qué Dios se porta así conmigo, no sé por qué Dios me hace esto, es que Dios, yo no sé, no entiendo. Y ayunan y oran por religiosidad, no por acercarse al Señor, ni por brindarle su vida al Señor para que Él haga con esa vida lo que tenga que hacerla, la perfeccione. Eso es. Mire, déjeme, le doy una explicación que tengo aquí de la religiosidad. La religión es algo que se extiende del hombre hacia Dios. Esa es la religión. Los que se vuelven seguidores de una religión se esfuerzan por alcanzar, por hallar y por complacer a Dios. Entonces se inventan cosas. Alguien le dijo a alguien, no, es que usted se tiene que meter en un ayuno de 40 días. Hombre, ¿por qué no le fue a preguntar a Dios, Señor, ¿tú quieres que yo me meta en 40 días de ayuno? No, Él fue y se metió, porque un hombre se lo dijo. No, es que usted tiene que orar una hora. Yo no sé cómo, pero tiene que orar una hora en la mañana, una hora en la tarde y una hora en la noche. No sé cómo, pero tiene que orar. Y como no le dijeron que era relacionarse con ese Dios maravilloso, preguntarle cosas y quedarse callado esperando, entonces esta persona creyó que se acercaba a Dios dejando de comer y hablando, y Padre, y Señor, y ahora Padre, Señor, mira. Como que estuviera en un tiempo de oración colectiva, que estamos intercediendo, que es así como se ora. No. Y se le convirtió eso en un rito religioso. No, y entonces empezó a jactar. Él nunca escuchó a Dios, pero eso sí, va y le dice a los hermanos,
oré 3 horas. Ayuné 7 días. ¿Cuánto estás ayunando tú? ¿Qué tiempo estás orando en el día? Yo soy mejor que tú, porque yo ya ayuno 14 días. Tú solamente estás ayunando 3 días. Tú estás orando apenas 1 hora. Yo ya oro 3 horas. Yo soy mejor que tú. Esa es la religión. Estoy agradando más a Dios por lo que hago. Esa es la religión. ¿Y quién te mandó a hacer eso? No, es que en el pensamiento del hombre se enseñó que era que mostrar a los hombres la dependencia del hombre. Para que el hombre te apruebe, tenés que mostrarle al hombre que eres un hombre guapo, que eres un... Entonces la religión exige esfuerzos, la preocupación religiosa por tratar con Dios a su propio modo. No, yo sé que me meto en un ayuno y yo sé que Dios me responde. Y le estoy pidiendo a una mujer que sea así, 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 pero yo sé que me meto en ayuno y en oración y Dios me va a responder. Le estoy pidiendo una casa al Señor bien bonita, bien buena, pero yo sé que me meto. La religión es eso. Yo busco agradar y presionar a Dios con unos ritos religiosos. Eso. La religión es la satisfacción personal por alcanzar a Dios a través del esfuerzo mío. El esfuerzo mío. ¿No le digo? Yo ya, hermano, ¿usted cuándo se ha hecho un ayuno de tal? Es que formas, formalismos, ritos, leyes, reglas, sistemas y fórmulas. Las obras sustituyen la fe y la esperanza. En la religión, las obras sustituyen la fe y la esperanza. Entonces, siempre tenemos que ir a preguntar qué hacemos, siempre tenemos que ir a preguntar. Pero no le preguntamos a Dios que vino a morar dentro de nosotros. En el cristianismo, el cristianismo, los seguidores de Cristo, en el cristianismo Dios se extiende hacia los hombres. Dios es el que busca a los hombres, los busca. Y sin el esfuerzo del hombre, Dios hace con el hombre lo que Él quiere. En el cristianismo los hombres no han hallado a Dios, sino que Dios ha hallado a los hombres. Los alcanzó a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. El cristianismo es práctico. El cristianismo no es de ritos, el cristianismo es práctico, es de cambio. Y el Señor nos viene preguntando hace mucho tiempo, ¿qué tanto has cambiado? ¿Sabes mucha Biblia? Sí, claro, sí. ¿Ayunas mucho? ¿Oras mucho? Sí. ¿Has cambiado? ¿Has dejado la ira? ¿Has dejado el pleito? ¿Los celos? ¿La envidia? Eso es religiosidad. El evangelio es práctico, representa corresponder a la obra de Dios por nosotros, corresponder a eso que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en su amor, en su entrega sacrificial en la cruz, responder con obediencia, responder con entrega, responder diciéndole, Señor, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? Pero a Dios. Eso es. Mire, yo hace 21 años nunca me imaginé que iba a estar hablándole de esto a usted, ¿no? Porque yo no era consciente de que Dios me hablaba y yo le obedecía como algo tan natural como lo dice la Biblia, que ese es el orden de la Biblia, que ese es el propósito de Dios. La idea de Dios es eso, que la iglesia entera lo escuche y que escuchándolo le obedezca, que no tenga que ir a un hombre a preguntarle, mire, yo que... No, hermano, no. Mire, por eso es que la gente de las escuelas, se lo tengo que decir, las personas, los estudiantes de las escuelas de consejería, son tan agradecidos. ¿Sabe por qué? Porque esas escuelas lo que hacen es esto, enseñarle lo que yo le estoy diciendo aquí, lo que yo le estoy resumiendo y llevarlos a la presencia de Dios. Usted escuchará tanto testimonio de personas que dicen, pastor, ahora tengo una mejor comunión con Dios, ya entendí, ahora sé que Dios es mi Padre, ya no tengo duda, ese temor que tenía ya no lo tengo, ya hablo con papá, ya ahora escucho al Señor, ahora me pongo a orar y Él me quebranta cuando me contesta que me ama. Eso es. Y eso debería ser, en este tiempo, eso debería ser algo que todo el mundo dijera, sí. Debería ser tan normal para el cristiano tener esa relación con Dios, esa comunión con Dios, que yo hablando de esto, la iglesia toda debería decir, pero ¿qué está hablando el pastor? Yo sé eso. Todos tenemos comunión con Dios y hablamos con Él y Él nos habla. ¿Y para qué se pondrá a enseñar eso el pastor? Sí, eso es normal. Es normal, es lo que todos vivimos. Que Dios nos habla, a medianoche nos despierta y nos dice, venga, quiero decirle algo a la 1 de la mañana, Señor, ¿qué pasó?
Venga, yo quiero que usted se corrija de esto. Y lo desperté a esta hora, ¿sabe para qué? Para que su esposa no me vaya a escuchar. Y para que usted se corrija, porque si no le voy a contar a ella, porque ella y yo hablamos. ¿Ah, sí? Ay, no, yo me voy a corregir, señor. ¿Ah? Pero tiene que venir la mujer chismosa, dizque cristiana, pero religiosa. Dios me mostró en una visión que usted anda en adulterio. Por ahí lo pilló entrando a un metedero de esos con una que no era la mujer. Y viene y dice, Dios me mostró. No, Dios no es chismoso. Pero esa es la vida del evangélico. Esa es la vida, una vida totalmente inconsciente de lo que Dios quiere. Una vida en la cual se le enseñó a depender del hombre. Mire, entonces les sigo contando que en el Evangelio es una relación con Dios, donde Dios quiere y espera la entrega del ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, en sacrificio vivo para Él, donde Él espera que usted crea que Él puede hablar y que usted le puede escuchar. La fe provoca la manifestación de los frutos de justicia y la fe provoca la manifestación que dice Juan capítulo 14, y me manifestaré a ti, la manifestación del Señor Jesús. Eso es. Eso es. Pero entonces, el resultado está en que, como no hemos hablado con Dios, tenemos que ir a preguntarle las cosas a un hombre que tiene dificultades como las tengo yo, como las tiene usted. Y entonces, si le voy a preguntar a ese hombre que tiene un problema de rechazo, que tiene un problema de desconfianza, de amargura, que tiene un problema de orgullo, y le voy a preguntar algo, yo no voy a encontrar una respuesta bíblica, yo voy a encontrar una respuesta de acuerdo a lo que la persona piensa como persona. Claro, hermano. Claro, es impresionante, hermano. Es impresionante escuchar, claro, ministros que entienden que Dios los está llamando a corregirse y a tratar bien sus ovejas y todo lo demás, pero que me han contado, los mismos pastores me han contado. Pastor, mire, ¿cómo le parece que yo tenía a los hermanos de la iglesia? Bueno, le voy a contar uno puntual que me dio permiso para contar esto. Es una persona del Cauca. Él me contaba y me decía, mire, yo tenía bajo yugo a toda la iglesia. Nadie se podía mover a ninguna parte si yo no le daba permiso. Y ay del hermanito o de la hermanita que no viniera el domingo. Sí, ay de ellos. Me tenían que escuchar. Y los hermanos venían y me decían, pastor, lo que pasa es que mi mamá está enferma y yo quiero ir a visitarla. Ella vive en otro departamento y entonces yo tengo que salir, como yo trabajo hasta el viernes, yo me madrugo el sábado, pastor. Me voy el viernes por la noche, me madrugo el sábado y viajo y llego por allá en la nochecita a la casa de mi mamá. Me estoy allá en la noche del sábado, estoy el domingo y me vengo en la tarde o en la noche el domingo para estar el lunes aquí trabajando. No, señor. El pastor me lo contaba a mí. Yo le decía, no, señor, olvídese. ¿Usted en quién confía? ¿En Dios o en el hombre? ¿Usted qué va a hacer allá? ¿Usted qué va a hacer? ¿Ah? ¿Usted va a sanar a su mamá? No, pastor, sino que es que pues es mi mamá y ella está maluquita y me quiere ver. ¿Qué va, hermano? Eso no, olvídese. ¿Usted a quién le sirve? ¿A Dios o a los hombres? No, señor, por allá no va. Y lo espero aquí el domingo más temprano que nunca. Y el tipo bajaba la cabeza y listo, sí, no voy por allá. Porque donde le desobedezca a mi pastor, me cae maldición. Me cae maldición. Mire, una mujer servidora de una congregación, sin paga, servidora, dijo, yo voy a ir a acompañar a un familiar, voy a ir a un lugar a acompañar a un familiar y me va a estar 3 meses allá. Bueno, unos días. No, señora, usted no se puede ir. Si se va, la sacamos del grupo. Pero no, es que aquí se le dice cuándo. Eso no es así, eso no es que usted quiera. ¿Ah? Piense en eso, hermano. Y la iglesia se ha acomodado a eso, a depender del hombre. Pastor, únjame, pastor, bendígame, pastor, impóngame manos, pastor. Pastor, deme una palabra. Y Dios mudo, esperando a ver
a qué horas me tienen en cuenta, hombre. No han leído que vine a morar con ellos. No han leído que me trasteé del cielo a vivir aquí, en el corazón de este hombre, dentro de su espíritu. Y me ignoran. Y prefieren ir a escucharle la mentira a un hombre. Hermano, es que por eso le ha pasado a la iglesia. Alguien me preguntaba, póngale cuidado, alguien me preguntaba, pastor, ¿por qué Dios deja prosperar a esa cantidad de sinvergüenzas mentirosos que andan por ahí pidiendo dinero y haciéndole vender el carro a uno y la casa, que porque Dios le mandó a decir a uno que necesitaba que vendiera la casa para que le diera una ofrenda a él, y uno se lo cree que porque son hombres de Dios? ¿Por qué Dios permite eso? Ah, bueno, yo le dije a esa persona, por sinvergüenza, porque la iglesia es una sinvergüenza perezosa, que en vez de buscar en ayuno y en oración, que Dios le hable, que Dios le guíe, en la noche, sacar tiempo si es que está trabajando, preguntarle al Señor. No se van a preguntarle a un hombre, ¿y qué dice? No, yo le voy a dar una palabra, pero usted tiene que sellar esa palabra, tráigame tanto. Ay, bueno. Dependencia de hombre. Entonces, se lo merecen. Por no confiar en Dios y confiar en que un hombre, solamente un hombre puede tener comunión con Dios, teniendo la Biblia allí que le dice que vino el todo de Dios, a partir de la cruz de Jesucristo vino el todo de Dios, y Dios habita en todos nosotros y no es mudo. Entonces, en ese profeta, entonces Dios habla, le enseñaron a hablar allá, pero en mí está mudo, en usted está mudo, hay que ir a preguntarle a... No, hermano. Por eso la Biblia dice tan claramente en Hebreos 1:1 que Él ya no habla a través de ningún hombre. Él habla directamente a la iglesia a través de Jesucristo, Él, a través de Jesucristo. Y por eso le pasan las cosas a la iglesia como les pasan. Porque estamos ignorando que el Señor nos abrió la puerta, que Él dijo, venga, mijo, dígame, cuénteme, ¿qué quiere? ¿Quiere saber algo? Yo se lo digo. ¿Quiere tener algo? ¿Quiere que le dé algo? Listo, si es para tu bienestar te lo voy a dar. Pero no. Mire, y las religiones son así. Usted se pone a ver las religiones de error. Le voy a decir algo. Los unitarios te exigen que estés bautizado en lenguas, una cosa que se inventaron porque no está en la Biblia. Te exigen una clase de ropa, una clase de cabello, una clase de largura en el vestido, y ellos someten y los hacen creer que esa es la salvación. Someten a sus congregados. Y ellos están dependiendo de lo que dice un hombre. Y 1000 cosas se inventaron que la Biblia no tiene. Y ellos están dependiendo de un hombre. Dependen de ellos. Dependen de lo que ellos les digan. El Señor dice, si dependieran de mí, hombre. Leamos lo que dice el Señor en el Antiguo Testamento. Salmos 81. El Salmo 81. ¿Para qué vendría el Espíritu Santo a morar a nosotros si iba a venir enojado con nosotros a no hablar? No, yo no les voy a decir nada. Me voy a ir a vivir allá, pero nunca les voy a advertir nada, nunca los voy a ayudar para nada. Que busquen al pastor. No. Salmo 81, 10. Póngale cuidado. Salmo 81, 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, donde estábamos nosotros, usted y yo. Esto es tipología del cristianismo que subió del mundo, de la perdición a la cual otros volvieron a seguir celebrando fiestas allá. Que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Oiga, venga y dígame qué quiere. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído. Oiga, oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel. ¿Sabe por qué nosotros por ahí torcidos, desviados, haciendo lo incorrecto? Porque no escuchamos a Dios, escuchamos al hombre. Le preguntamos a él para tomar decisiones. O le preguntamos a este hombre lo que mi alma quiera, que es lo más tremendo. 14. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Si me hubieran oído,
pero uno no lo quiere escuchar, no, como el pueblo de Israel. Sí, Padre, ahora en el nombre de Jesús, amén, y me voy. Ya, chao. No me interesa lo que tengas que decir. Ya me oíste, ¿no? Ya te pedí y te dije ahora mismo. Así que me obedeces. Sí, yo sé que la intención de uno no es esa. No, yo entiendo. Así nos enseñaron, está bien. Pero es eso lo que por misericordia el Señor no ha tomado mal. Él sabe que es por ignorancia, pero también nos está diciendo, ¿por qué ignorancia si tienen la Biblia? ¿Para qué tienen la Biblia? Si la leen y no quieren entenderla. Ahí está. Es que no es mentira lo que dice la Biblia, la palabra. Y en el Antiguo Testamento el Señor tiene ese reclamo que ahora lo traslada a nosotros. Oh, si me hubieran escuchado, sus problemas no hubieran sido problemas. Sus problemas no hubieran sido tan grandes, no se hubieran magnificado de tal manera que ahora los tienen ahí, oprimidos. No, yo hubiera derribado a sus enemigos, le habría dado lo que necesitan. Si me hubieran escuchado, si me hubieran preguntado a mí, no al otro. Eso es. Entonces le repito, mire, si nosotros acumuláramos todos los testimonios de personas que en las escuelas de formación y muy principalmente en la escuela de consejería se conectaron con Dios y hoy escuchan la voz de Dios y hoy tienen una vida totalmente diferente, una vida cambiada, una vida nueva, porque aprendieron esto que porque nosotros no lo aprendimos, no lo enseñamos. Ese es el problema. Y dependemos de lo que digan otras personas. Gente con miedo, mire, escuche esto. Por ahí en un pueblo del Valle, cerca a Cali, una iglesia la dirigía una mujer. Y esa mujer tenía 25 personas, me decía la persona que iba a la iglesia de Palmira a contarme. Y esa mujer amenazaba a esos 25 personas. El que se vaya, en menos de una semana se le muere un familiar. Y todo el mundo lleno de miedo. Hombre, no le tienen miedo a Dios. No han leído en Isaías 8:11, ¿quién eres tú para que tengas miedo del hombre que es como paja, como heno? ¿Quién eres tú? ¿Por qué le vienes a tener miedo a un hombre? Si yo soy el que decido a quién bendigo y a quién maldigo. Si yo soy el que determino qué hago con la humanidad. Y ahí en ese mismo texto dice el Señor, tu temor sea Jehová, tu miedo sea Jehová, no un hombre. Y hay mucha gente con miedo de salir de una congregación donde sabe que no está bien, con miedo que es un error, que es un engaño lo que le están diciendo, que le están predicando y le están enseñando mentiras, tradiciones de hombre. Gente que sometió a sus congregados, que los sometió a temor y les dijo, el que se mueva de aquí se va en maldición. Y que Dios va a traer y va a cortar. No le crea a esos mentirosos, no le crea. Mire, es confiar y depender de un hombre esto, hermano. Y Dios está deseando que la iglesia dependa de Dios, que la iglesia dependa de su Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a depender del Señor si no tenemos comunión con Él? Si no lo escuchamos, si no empezamos a trabajar en el ¿qué hubo? ¿Qué hubo pues, Señor? Hábleme, me voy a quedar callado. Voy a estarme esta hora aquí, callado. Si me duermo, usted verá. Aún dormido, hábleme, pero aquí me voy a quedar calladito. Porque quiero escucharte, quiero saber que tú hablas, quiero. Le estoy diciendo, hermano, el propósito del Señor es así. No porque yo haya sido muy inteligente y lo haya descubierto. El Señor empezó a hablarme antes cuando era más bruto que ahora, cuando era más ignorante que ahora. Empezó a hablarme, listo, pero me ha hecho entender que toda la iglesia debería estar en esa comunión y mucho más. Entonces no hay pretexto, no hay justificación. La iglesia hoy mismo, así como le dije ayer, si no lo hizo ayer y si lo hizo ayer, hoy también. Señor, aquí estoy. Entendí que tú viniste a hacer, estás morando dentro de mí, háblame. No quiero ir a nadie, quiero ir a tu palabra, quiero que tú me digas. Imagínate que el Señor Jesús dice que el Espíritu Santo nos haría saber aún las cosas que han de venir. Y muchos cristianos en iglesias de sana doctrina se fueron para iglesias
de profecía en el oído, porque querían saber qué iba a pasar con un fulano, con una persona. Es tanta lo que nosotros no hemos enseñado, que la gente no cree que Dios hable. Las personas creen que Dios es un Dios mudo, que lo que está en la Biblia y punto. Y usted se está dando cuenta que no es así. Mañana le voy a hablar de una tendencia que hay en el mundo. Y mañana le voy a hablar de algo que la gente habla mucho. La gente habla mucho del nuevo orden mundial y de los Illuminati. Mañana le voy a hablar un poquito de eso. Un poquitico, no mucho. Lo suficiente como para que usted entienda muchas cosas. Porque eso es una mentira, mire. Es un engaño algunos videos que mi hermanita, una de las hermanas que viven en Tuluá, mi hermanita en sangre, me envió un video, un tipo allí haciendo una pantomima de que estamos ayudando al presidente Trump y que él va a aplastar a todos los integrantes del nuevo orden y que en 2 meses va a sacar un decreto, sí, en 2 meses, septiembre o octubre, no sabe ni contar. Y dice esto, escúcheme, dice esto. Es la tecnología 5G la que está produciendo los malestares en la garganta y en la respiración. No le hagan caso a eso. Esa no es la enfermedad. La enfermedad es la vacuna. No se van a hacer vacunar porque la enfermedad está en la vacuna. Lo demás es mentira. Oiga, no hay vacuna, no han sacado vacuna, no tienen la remota esperanza de sacar vacuna y ya miles de personas han muerto. Oiga, yo no sé cómo le creen a esos mentirosos. No sé cómo le creen. Escuche lo que le digo, que el 5G, y hay pueblos donde el 5G no ha llegado, no hay ni 4G. Y allá se han muerto, allá les dio los síntomas y se murieron. No, que es la vacuna, que ojo, no vayan a ponerse la vacuna. Y yo no sé cómo la gente todavía, hermano, anda en tanta ignorancia que ay, se asuste. Vea lo que... No estás entendiendo, ponele lógica, escuchá. Y verás que te vas a dar cuenta que eso es una mentira. Bueno, mañana vamos a hablar de esto, pero enfocado a los últimos días. ¿Quién va a ser el anticristo? Oiga, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia dice que la gente va a buscar al anticristo como un Dios para depender de él? Dependencia. Vamos a ver. ¿Y cuál es el riesgo de los cristianos? Porque la Biblia dice que aún los tiempos tendrían que ser acortados para evitar que los escogidos, los elegidos, se pierdan. Mañana vamos a hablar. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendito es tu nombre, santo es tu nombre, poderoso Dios. Y a ti, Señor, en tus manos encomendamos este día que está pasando, nuestra vida, nuestra familia. Y sabemos que todo lo que está sucediendo, Señor, está en tus manos. Hoy reprendemos la obra infructuosa de las tinieblas. Declaramos, Señor, sanidad para toda la congregación de los santos, Señor, aquí en cualquier lugar del mundo. Declaramos, Señor, imposibilitado, Señor, a cualquier peste, a cualquier virus, Señor, de afectar la vida de un hijo, de una hija tuya, Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque tu protección está sobre nuestra vida y el entendimiento que tú nos das, Señor, nos hace llegar a conclusiones muy claras, Señor, muy precisas, bendito Dios, sencillas porque tu palabra es sencilla, mas no falta de entendimiento, mas no falta de conocimiento, de sabiduría. Por eso, Señor, ayúdanos, por favor, abre más nuestro entendimiento, danos más conocimiento, danos más sabiduría y permítenos, Señor, vivir lo que nosotros podamos entender de tu palabra, vivir aquello, Señor, que tú estableciste para nosotros. Estamos entendiendo que el Evangelio es un cambio de vida, el Evangelio es una transformación en el ser, no es un conocimiento, no son ritos, no es el que más practique y el más guapo en practicar esos ritos, sino aquel que se deja cambiar por tu Espíritu Santo, que escucha la voz de tu Espíritu Santo y obedece, Señor, a esa voz que está alineada con la palabra, alineada, Señor, con todos los mandamientos que tú has establecido, Señor, en el Nuevo Testamento, Padre Celestial, y aquellos principios, Señor, morales que tenemos establecidos aún desde la antigüedad. Padre, bendice las familias, Señor, con salud, con protección, con provisión, con paz, con libertad, con sanidad divina, Señor, para la gloria de tu nombre. Declaro, Señor,
la familia cristiana bendecida, sana, prosperada, así como lo dice tu palabra, así como lo ganaste en la cruz del Calvario, pagando el precio total por todos estos beneficios, por todos estos privilegios para nosotros que somos la iglesia. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Celestial. A ti la gloria, el honor, la alabanza, la exaltación, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Señor, pido por las necesidades de mi hermano, de mi hermana. Señor, me pongo de acuerdo con aquella que tiene una necesidad, la necesidad económica, la necesidad de salud, la necesidad, Señor, de ya no sentir más opresión, más ansiedad. Dale una noche de bendición, que pueda dormir esta y todas las noches que falten, Señor, en su vida. Dale, Señor, una buena, una paz, una buena salud, Señor, Padre, y un sueño restaurador a todos aquellos que no podían dormir, a todos aquellos y aquellas, Señor, que tenían ansiedad, que tenían temor, que tenían angustia en su corazón. Ahora, Padre, establece tu paz como un diseño poderoso en sus vidas para que gobierne todo su ser. Señor, toda su mente, todas sus emociones, todo su corazón. En el nombre de Jesucristo, gracias, bendito Dios, gracias por este tiempo, gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana, que no come entero, que va y profundiza y analiza y estudia, Señor amado, porque así aprendemos todos. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios, gracias, Señor. Amén y amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.